Continuamos este domingo meditando el Evangelio de San Lucas y el capítulo 14 que hemos escuchado forma parte de 4 escenarios que este capítulo nos quiere presentar. En un primer escenario, Jesús ha curado a un enfermo, a un hidrópico, y quienes lo han visto se han quedado maravillados. Algunos han cuestionado el actuar de Jesús porque lo ha curado en sábado. Sin embargo, la curación de este enfermo implica ya una presencia del reino de Dios, implica que Dios se hace cercano a los hombres. La segunda escena que nos presenta este capítulo 14 es cuando Jesús nos pone en aviso a sus seguidores ante la tentación de ocupar los primeros lugares o de ofrecer banquetes esperando recibir una recompensa, es decir, buscar los propios intereses. En la tercera escena San Lucas nos presenta un banquete de bodas, donde la alegría se tendría que desbordar. La alegría queda muy baja, porque los invitados se han excusado ante los intereses de cada uno de ellos, y el que ha organizado la fiesta tiene que invitar a otras personas. Es decir, la boda implica también una disponibilidad para participar de la alegría. Pareciera ser que hasta aquí este capítulo nos está presentando que se sigue a Jesús solamente por interés. Pareciera ser que a Jesús se le sigue solamente por una necesidad, cuando hay enfermos. Se le sigue a Jesús solamente viendo qué tanto voy a ganar, viendo muchas veces primero los intereses personales antes que el encuentro sincero o el arriesgarse a acompañarlo. Muchas veces pudiéramos entonces pensar que a Jesús solamente se le sigue cuando se tiene tiempo o cuando sobra tiempo. Pareciera ser que a Jesús se le da las obras. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos está invitando, este cuarto escenario, nos invita a descubrir y a revalorar cuáles son las condiciones que se necesitan para ser discípulo de Él. Ya con anterioridad nos ha presentado otras condiciones, pero hoy parece ir un poquito a la radicalidad. Y para este escenario Jesús nos presenta 3 condiciones necesarias: la libertad, la renuncia y la conversión, y el seguimiento sincero. Fíjense entonces cómo en este escenario Jesús va de camino a Jerusalén y le va acompañando mucha gente. Dice el Evangelio, le acompaña una muchedumbre. Y entre esas personas también van los discípulos. Hoy nadie le ha preguntado a Jesús: oye, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Oye, ¿cuáles son las exigencias para ser tus discípulos? Hoy Jesús se va dando cuenta de las actitudes que se van teniendo hacia Él, y por eso llega un momento en el que Él se voltea hacia ellos y les dice cuáles son las condiciones que deben tener si es que de verdad le quieren seguir. Y dice el Evangelio así: volviéndose a sus discípulos les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mis discípulos. Otras expresiones de este texto dicen: si no odian a sus familiares, ¿no? Al padre, a la madre, pero no es un odiar así como a veces lo entendemos, ¿no? Sino es un preferir a Jesús antes que a los demás. Para Jesús Él tiene que ser la primera persona que se ocupe en la vida. Por eso cuando les empieza a decir: si alguno quiere seguirme, y esta es una frase muy interesante, porque entonces el seguimiento a Jesús
implica una voluntad, implica una libertad. Es decir, no se puede seguir a alguien si antes no se le ha conocido. No se puede seguir a alguien si antes no se ha tenido un encuentro con él. No se puede seguir a alguien si no aseguramos también una plenitud en la vida. Y pudiéramos entonces nosotros comprender que seguir a Jesús no tiene que ser una costumbre, mucho menos tiene que ser una obligación, mucho menos una imposición. Y es interesante esta primera frase, porque en una ocasión que me tocó acompañar a la comunidad, a un grupo de personas que iban a bautizar, yo les preguntaba, oigan, ¿y ustedes por qué quieren bautizar a sus hijos? ¿Y cuáles son las respuestas que damos cuando nos preguntan esta situación? ¿Qué respondemos nosotros? Pues porque yo nací en una familia católica, mis papás son católicos, mis abuelitos eran católicos, muy piadosos, muy entregados, y pues también mi hijo que sea católico, ¿no? Fíjense cómo seguir a Jesús no es una costumbre, no tiene tampoco que ser una obligación. Es que ¿por qué quieres bautizar a tu hijo? Es que mi mamá me está diciendo que ya bautice a mi hijo porque ya está grande. ¿Por qué te quieres casar? Es que mis papás ya dicen que ya estoy en edad de casarme. Seguir a Jesús no es una obligación, ni mucho menos es una imposición que a alguien se le tiene que hacer. Seguir a Jesús implica una voluntad, implica la determinación de uno mismo, porque el día de mañana no podemos echar las responsabilidades sobre otra persona, ¿o sí? No. Y me llama la atención esta frase porque yo me preguntaba, híjole, ¿cómo nos hemos bautizado a veces en masa, ¿no? Donde no hemos tenido conciencia a veces de este sacramento, donde es más, muchos ni lo conocemos ni lo hemos profundizado, porque cuando se nos invita a una preparación, ¿qué es lo primero que se pregunta? ¿Y cuántas pláticas van a hacer? ¿Para cuándo ya están listos? ¿No? Se quiere una vida cristiana así como al vapor, donde no nos exijan tanto, y entonces sí entro, sí participo. O yo me preguntaba también, ¿quién de ustedes o a cuántos no habrán casado a la fuerza y después viene una infelicidad? Anteriormente las abuelitas le decían a la hija, ¿no? Cuando había problemas, muchas veces cuando las mujeres eran golpeadas, muchas veces cuando eran violadas, ¿qué le decían las mamás a las hijas? Aguántate, hija, esa es tu cruz. ¿Eh? Tu marido es borracho, aguántate, hija, esa es tu cruz, ¿no? ¿Y será que una cruz se tiene que llevar a fuerza, te tiene que llevar, pues ya, así pasó y ni modo, todos resignados? ¿Será que así tiene que ser una cruz? No. Hoy Jesús nos está diciendo que no se tiene que llevar por imposición, no se tiene que llevar ser su discípulo a la fuerza, mucho menos por una costumbre. Ser discípulo se necesita o se requiere que para que seamos discípulos sea una decisión personal. Que para ser discípulos nosotros seamos los primeros convencidos para seguir a Jesús. Claro, si vamos a bautizar a uno de nuestros niños, es porque nosotros estamos convencidos de a quién estamos siguiendo, a quién nos hemos encontrado y por qué lo vamos siguiendo. Porque no se puede seguir a alguien con los ojos vendados a ver qué pasa. En la vida no se puede ser así. Jesús no pide seguidores borregos. Jesús pide hombres y mujeres que estén conscientes
a dónde se van a meter y que sepan cuáles son entonces las implicaciones de este seguimiento. Y tiene que ser, primeramente, una voluntad, una libertad. ¿Y qué implica entonces esta libertad? En la antropología decimos, ¿no? Así cuando estamos estudiando esta cuestión de la libertad. Implica conocer primeramente a la persona. Si ya la hemos conocido, entonces viene una decisión, lo asumo, lo acepto y entonces le sigo. Esa es la primera condición que necesitamos para seguir a Jesús, libertad. Porque cuando se ejerce la libertad, no es agarrar cualquier cosa, ya pues esto me llevo, ¿no? Como cuando van al mercado las mamás, van a buscar una fruta, agarran la que sea. Cuando van a buscar aguacates, ahí andan tentando, mayugando todos, ¿no? Pero siempre agarran el mejor, ¿verdad? No somos tontitos, agarramos el mejor, a que alguien más se lleve lo más feo, ¿verdad? Así también la elección es siempre elegir lo mejor, es aquello que me da una satisfacción en la vida, que me va dando plenitud y entonces me realiza en la vida. Si no hay realización en la vida cuando yo elijo, cuando tomo la decisión, entonces pareciera ser que a veces nos equivocamos. Pongo el ejemplo. Los señores antes de casarse, o las señoras también, ¿a cuántos hombres o mujeres no conocieron con anterioridad? ¿Había muchos o no? Seguramente sí. Pero dijeron, yo voy a elegir a esta mujer, voy a elegir a este hombre, con este me voy a casar porque considero que con él me voy a realizar durante toda la vida, me ha prometido amor, fidelidad, una vida juntos, bien ilusionados todos, ¿no? Y nos vamos con esa ilusión porque entonces en ese momento nos sentimos plenos, nos sentimos realizados y entre todos los demás elegimos solamente a uno. La libertad tiene que ser así. Un seguimiento, una aceptación de la decisión que tomemos con mucha responsabilidad. La segunda característica para seguir a Jesús es la renuncia. Se tiene que renunciar a ciertas cosas para acoger este proyecto de Jesús. Pero hoy nos ha dicho que tenemos que renunciar a la familia, que tenemos que renunciar al papá, a la mamá, al esposo, a los hermanos, a los hijos. Híjole, como que ya empieza a cuestionarnos Jesús. Como si antes nos ha dicho que tenemos que amar a los que están cercanos, ahora nos dice que tenemos que renunciar a Él. No implica esta cuestión, no implica olvidarnos de la familia, sino que implica poner a Jesús en primer lugar. Y muchas de las veces esta responsabilidad implica que en algunos momentos dejemos a nuestra familia y verdaderamente pongamos a Jesús en primer lugar. Y los que están como agentes de pastoral o quienes han sido, saben de esta responsabilidad que implica seguir a Jesús. Saben que de verdad a veces se tiene que dejar un momento a la familia para darle prioridad a esta responsabilidad que nosotros hemos asumido en el seguimiento de Jesús. Ayer yo me preguntaba, por ejemplo, tuvimos formación para los agentes. Gracias a Dios llegaron como 70 más o menos, un poquito más. Y les decía a Pati en una de las pláticas, señoras, ¿no tienen nada que hacer ahora? ¿O por qué están aquí? ¿No? Y les decía, seguramente si se ponen a revisar la casa, van a encontrar trabajo. ¿No? Pero aquí están asumiendo este proceso, este caminar con Jesús y han dejado a la familia.
Y sí es cierto, Jesús no nos pide otra cosa que no hayamos vivido entre nosotros ya. Amar a Jesús implica entonces dejar a la familia. Hasta Él mismo lo ha dicho. Aquel que se quiere casar tendrá que dejar a su padre y a su madre para asumir esta responsabilidad bien. No puede estar dependiendo todavía del papá, de la mamá. Ni la mamá ni el papá tienen que estar ahí queriendo hacer de su niño, ¿verdad?, algo más. Quien se casa es porque ya tiene la firmeza en la vida, ya tomó la decisión y entonces se va a abocar a su matrimonio, a su familia. Pero no se puede olvidar de los papás. No es que todo el tiempo va a estar ahí pegado, no, pero se asume con responsabilidad. Muchas veces hay que romper con las cosas con las que ya estamos acostumbrados, así se ha hecho, no se pueden cambiar las cosas. Implica renunciar a ciertos momentos. Seguir a Jesús implica no estar haciendo cálculos, a ver cuánto voy a ganar. Algunos dicen sí, porque como ahí te pagan, sí, como ahí te la vives, y empezamos a criticar y a criticar y a criticar. Pero el otro está seguro de a quién está siguiendo. Seguir a Jesús implica renuncia. En algún momento, cuando teníamos una formación de 3 días en la parroquia, pues uno dice, sí, están dejando trabajo. ¿Y a quién no le interesa un día de trabajo? Es una lanita que se está perdiendo, ¿no? 2 días de trabajo, híjole, ya son 2 días. Y ya vamos a regresar el tercero. ¿Y qué aprovechaste durante estos momentos? Y sin embargo dejó la familia, dejó el trabajo, dejó tantas cosas por ir a asumir con responsabilidad aquello que él eligió. El seguimiento a Cristo implica entonces muchas renuncias. Y a veces hay que dejar los agentes de pastoral al hijo chiquito, ¿no? A veces los tenemos que dejar. El anuncio del reino tiene que ser algo prioritario también en la vida, pero no nos podemos olvidar de ellos. ¿Sí me voy dando a entender hasta aquí? La tercera característica, dijimos la primera, la libertad, la renuncia, y la tercera, dice Jesús, es un seguimiento radical. Quien no carga mi cruz, ¿qué dijo? No puede ser mi discípulo. Fíjense entonces cómo este seguimiento a Jesús tiene que ser, decíamos hace ratito, con responsabilidad. No es un seguimiento a la carta, no es un seguimiento según el menú que se nos presenta, ¿verdad? Pues agarro aquí, agarro allá, lo que me convenga. Seguir a Jesús no es solamente a la medida de cada uno de nosotros, o no debe ser a la medida de nosotros. Seguir a Jesús implica de verdad seguirlo con toda la responsabilidad. Implica, dice la misma Sagrada Escritura, seguir, amar hasta el extremo. Y amar hasta el extremo implica una donación, ¿verdad? Implica la cruz, implica a veces momentos difíciles en la vida. Implica el sacrificio, implica el amor. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en los matrimonios, cuando estamos celebrando el sacramento. Muchos eligen las lecturas, muchos les proponemos, pero a mí me encanta una de San Pablo a los Efesios, cuando les dice: mujeres, respeten a su marido, sométanse en todo, ¿no? Y a las mujeres no les gusta esa frase. ¿Cómo me voy a someter a mi marido? Pero es que no leen lo que sigue como si fuera el Señor. Pero después viene una frase también para los maridos. Y dice:
Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y cuando ya escuchamos esas palabras, yo siempre me he dicho, qué gran paquete se está aventando este cuate al quererse casar. Porque dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No dice, ama a tu esposa pues mientras esté en la fiesta, mientras esté guapa, mientras no se arrugue. Dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por eso la mujer tiene que corresponder a ese amor. Y es desde aquí entonces donde nosotros vamos buscando que este seguimiento tiene que ser radical, este seguimiento tiene que echar pues todo lo que tenemos, todas nuestras cualidades, todas nuestras virtudes las tenemos que poner siempre al servicio de este seguimiento. Con estas tres actitudes podemos descubrir que seguir a Jesús no es solamente según los propios intereses, que seguir a Jesús no solamente es cuando me sobre el tiempo, que seguir a Jesús no solamente es desde lo que yo considero. Seguir a Jesús implica verdaderamente ser hombres y mujeres de palabra, tener libertad, tener renuncia, ser capaces de dejar algunas cosas y entonces sí, decir, yo voy a seguir a Jesús. El Papa Benedicto tiene un escrito muy bonito, una encíclica que se llama Dios es amor. Y en el primer número nos escribe una frase bien interesante que bien nos puede ayudar a resumir estas tres características que hemos visto en el seguimiento de Jesús. Y dice así el Papa: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Pues sí, yo aquí soy cristiano. Sí, aquí nomás en la cabeza una gran idea. Yo soy bueno. Sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. ¿Y quién es esa persona? Pues Jesús. Que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Fíjense entonces, el encuentro con Jesús suscita que nosotros verdaderamente conozcamos a esa persona. Decíamos hace ratito, no se puede seguir a una persona, no se puede optar por una persona si antes no se le ha conocido, si antes no se le aprende a amar, si antes no se saben cuáles son las exigencias. Porque si no le conocemos, mira, mejor no te metas en este asunto. Los que se casaron tuvieron que tomar esa decisión después de haber conocido al novio o a la novia, ¿o no es así? Bueno, antes los papás arreglaban los matrimonios y por eso decían, pues aguanta, hija, ¿no? Pues yo tuve la culpa, pero pues ahora tú ya estás casada, ¿no? Pero ahora no podemos seguir con esa situación. Hoy cuando tomamos una decisión tenemos que asegurarnos hasta dónde me voy a comprometer. Por eso las dos parábolas después. La del hombre que va a construir una torre o aquel que va a salir a luchar, tiene que medir sus fuerzas. ¿Te vas a casar? Fíjate lo que implica el sacramento. Es que nomás me quería casar por un ratito. Aquí no hay por un ratito. Aquí si se va a meter uno, se mete bien. Y el Papa en esta pequeña frase nos ayuda a comprender el encuentro con Cristo. Tiene que ser primordial para poderlo conocer, tiene que transformar nuestra vida y entonces sí, tenemos que seguirlo. Quizás hoy nosotros leyendo este evangelio nos podemos preguntar, ¿acaso de verdad Jesús quiere que nosotros
amemos o le amemos a Él dejando la familia, olvidándonos de ella? No. ¿Nos pide abandonarla totalmente? No. ¿Nos pide ser misioneros, dar testimonio fuera de la familia solamente? Tampoco. Nos pide amar ahí donde estamos, ahí donde hemos hecho nuestra decisión consciente y con responsabilidad. No se puede ser oscuridad en, ¿cómo se dice? Candil de la calle, oscuridad en la casa. No se puede ser así. ¿Quién es soltero? Pues que viva su soltería, que la disfrute, que viva con libertad la soltería. Ojo, es libertad, no libertinaje. No piensen que el soltero va a andar aquí del tingo al tango, ¿verdad? No, si vas a ser soltero, órale, asume tu vida, ve tus proyectos, no tienes otra responsabilidad, cuida de tus papás, cuida de los que están a tu alrededor, pero ámalos también ahí desde la soltería. Si eres casado, pues ama tu matrimonio, no andes buscando fuera de ella, del sacramento, de tu familia, a alguien más. Ama a tu familia. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus suegros, aunque sea difícil, pero ámalos. Porque cuando no sabemos amar en la familia, nos engañamos con cualquier cosa fuera de ella. Si eres viudo o viuda, pues vive tu viudez también. No por ser viudo, porque ya no tenemos a nadie, vamos a andar por ahí. No, asume también tu vida. Seguramente tienes familia, seguramente tienes hijos, tienes hermanos, pues disfruta la vida con ellos también. No estés peleando ahí a ver quién se va a quedar con el terreno. Vivan, disfruten ese momento de la familia. Abramos el corazón a los demás. Ocupémonos en algo productivo. Sean agentes de pastoral, por ejemplo, ¿no? Pero no es porque ya no tengamos nada que hacer, no, sino porque también nos queremos comprometer. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Si somos sacerdotes, pues necesitamos amar nuestro sacerdocio. Ay, es que soy sacerdote, y pues sí, el obispo me mandó. Pues es que el obispo me ordenó, yo no quería, pero pues, ¿qué más? Ay, pobrecito padre, ¿verdad? No, uno también lo asumió con responsabilidad, uno dijo, sí le quiero entrar. Cuando don José Luis me llamó para preguntarme si de verdad quería el sacramento, me dijo, ¿estás seguro? Mira, dice, ya no va a haber ningún formador detrás de ti, de los padres del seminario. El obispo tampoco te va a estar llamando a cada ratito para ver cómo estás o para ver qué estás haciendo. ¿Quieres asumirlo con responsabilidad? Si lo quieres asumir con responsabilidad, adelante con la ordenación. Si no, pues tranquilo, nos esperamos otro tiempo. Yo dije, no, de una vez, ¿verdad? Vámonos, de una vez. Pero aquí hay un secreto, tanto en el matrimonio como en el sacerdocio, hay un secreto para permanecer en este caminar, en esta decisión. ¿Sí saben cuál es este secreto? ¿Cuál es el secreto del matrimonio para permanecer juntos? Para permanecer unidos a pesar de todas las situaciones que vivimos en la familia. ¿Cuál es el secreto? El encuentro con Dios en la oración. Si dejamos la oración, miren, esto se va en picada. Pero si nos sostenemos de Dios con la oración, la familia aún podremos tener dificultades y todas las cuestiones. Miren, la familia va a seguir, el matrimonio va a seguir, el sacerdocio también va a seguir. Si no, les decía, empezamos a buscar cualquier cosa, menos lo que hemos decidido con libertad. Y entonces podemos decir que Jesús
nos pide asumir con responsabilidad la elección que hemos hecho. Ahí se tiene que empezar a vivir, porque el amor a Jesús implica dos momentos. Sí, la Eucaristía, su presencia real ahí en el sagrario, su presencia real aquí en la Eucaristía, pero también nos implica amar o implica amar al prójimo. Así nos ha dicho Él, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La otra dimensión de la persona de Jesús es el prójimo, porque San Mateo así nos lo ha explicado también. Todo aquello que hiciste con este más insignificante, a mí me lo hiciste. Hoy San Pablo le está escribiendo a Filemón, ¿no? Con su amigo Onésimo, el esclavo que se escapó y ahora lo va a tener que recibir como un hermano. Híjole, qué difícil. Y entonces el amor a Jesús también implica amar al prójimo, amar al hermano, amar a la familia. Ahí se empieza a vivir verdaderamente el amor. Nadie tiene amor, dice San Juan, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, que aquel que da la vida por su familia. Y yo los invito a que nuestra vida manifieste verdaderamente nuestro seguimiento a Cristo. Que nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos, de dar testimonio, manifieste que de verdad somos cristianos. En los libros de los Hechos de los Apóstoles encontramos la frase, mírenlos cómo se aman. Ese era el testimonio que ellos daban para decir que seguían a Jesús. También nosotros, que cuando nos vean digan, mira esa señora, ese señor, sí, es un buen cristiano, ¿verdad? No, sí, es muy sabio, es un hombre de oración, ¿verdad? Y no que digan, mira ese señor, esa señora, es bien chismosos, ¿verdad? No, ni te acerques a ellos, corre cuando los veas, ¿verdad? No, que se acerquen porque los demás saben que somos hombres y mujeres de Dios. Ahí donde estamos viviendo, ahí donde hemos hecho la elección de vivir con alguien. Que el Señor nos bendiga, que el Señor cuide de nuestros matrimonios y que el Señor nos dé la sabiduría para poder asumir con responsabilidad y libertad la elección que hemos hecho. Que ahí nos encontremos con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.